alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Amados hermanos, qué increíble. Hemos llegado al 28 de octubre del 2023. El año ya casi está por terminar y como siempre ha sido a lo largo de todo este año, un gozo estar con ustedes siempre en este espacio de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amados hermanos, a esta que es su casa, a esta que es su iglesia virtual, y es un gozo grande para nosotros llegar hasta sus hogares, allí donde usted se encuentra en este momento. Llegar a través de esta pantalla para nosotros es un gran privilegio. Así que muy bienvenidos, amados hermanos. Y como siempre le invito, comparta este enlace con aquellas personas con las que usted quiere ir al reino de los cielos. Para ello, le invito a que comparte este enlace y también se una en esta oración. Querido Dios, te damos las gracias por tus bendiciones y por darnos la oportunidad de hablar contigo, buen Dios. Ahora que estamos iniciando este programa de Escuela Sabática, rogamos su bendición en nuestras vidas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Este es un espacio a continuación donde podemos unir nuestras voces para alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les parece si lo hacemos entonando las notas del himno número 568 del Himnario Adventista, el cual se titula Hay lugar en la amplia viña? Entonemos esta letra. Siempre va a ser maravilloso y a la vez delicioso unir nuestras voces en alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, como siempre, hay un testimonio que lo llamamos también el relato del misionero. En esta mañana lleva por título Nuestros 4 mayores desafíos misioneros. Escuchó bien, nuestros 4 mayores desafíos misioneros. Al igual que usted, yo también estoy interesado de saber de qué se trata este relato. Miremos a continuación. Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, alguien se convierte en adventista del séptimo día. En 2021 se estableció una iglesia nueva cada 3,6 horas. Y el año pasado alcanzamos los 22 millones de miembros. Agradecemos a Dios por la forma como su reino se expande por el mundo, pero todavía enfrentamos enormes desafíos misioneros. Veamos los 4 mayores desafíos. Primero, nuestra tasa de retención. De cada 10 personas que llegan a la iglesia, 4 se van.
Segundo, las ciudades. Allí es donde ahora vive la mayor parte de la población mundial. Es un desafío muy difícil para los adventistas. Hemos vivido una historia complicada en las ciudades y preferimos vivir en el campo, pero debemos enfrentar nuestro nuevo campo misionero. Tercero, la ventana 1040, que abarca desde el nordeste de África al Medio Oriente y hasta Asia. Aquí es donde vive la mayoría de la población mundial y poquísimos cristianos. Millones aquí jamás han oído ni siquiera el nombre de Jesús. Piensa por ejemplo en Uttar Pradesh. Es solo uno de los 28 estados de India. La mayoría de nosotros sabe qué es y dónde está el Taj Mahal. Pero si este estado relativamente pequeño fuese un país, sería el quinto más poblado del mundo. En el centro de Uttar Pradesh tenemos 6 iglesias adventistas, una por cada 10 millones de personas. El desafío es aún mayor en Bihar, otro estado indio al lado de Uttar Pradesh. En la región de Bihar tenemos solo 4 iglesias, una por cada 32 millones de personas. Si en Estados Unidos y Canadá tuviésemos la misma proporción que Bihar, tendríamos 12 iglesias en vez de 5.630. En Kenia tendríamos más o menos 2 iglesias en vez de 7.347. En Brasil tendríamos menos de 7 iglesias en vez de casi 10.000 iglesias. Y en las Filipinas tendríamos más o menos 3 iglesias en vez de 5.300. El último gran desafío es el aumento de la población secular y postcristiana. Por primera vez en la historia, una minoría de personas en Inglaterra y Gales marcaron la casilla cristiano en el censo 2021. Y esta tendencia por muchos años hemos visto en Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Ahora está llegando a Estados Unidos y otras áreas. Al mirar estos desafíos debemos recordar que también son desafíos de Dios. Él tiene un plan para la salvación de este mundo y amablemente nos ha invitado a colaborar con Él en este plan. Este es el propósito de Misión Global, llegar con esperanza a los no alcanzados. Cada centro de Misión Global, cada pionero, cada fabricante de tiendas y cada centro urbano de influencia tiene la misma meta, establecer nuevos grupos de creyentes entre los grupos humanos no alcanzados. Es hora de reorientar nuestro tiempo, recursos y oraciones hacia estos grandes desafíos misioneros. Como siempre, las historias del relato misionero son maravillosas y sorprendentes, como también lo es el momento en que juntos nos unimos para estudiar el repaso de la lección. Como siempre lo presento, este es el folleto que usted puede adquirir en la librería adventista más cercana a usted. Y lo puede hacer de manera digital como también en su folleto físico como este que tengo en mis manos. Hoy lleva por título la lección Compartir la misión de Dios. Y tenemos el privilegio que nuestro invitado especial sea el pastor Robert Costa. A continuación, él comparte la enseñanza con nosotros. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. La semana pasada la lección se centró en el llamado de Dios a los seres humanos a asociarse con Él en la obra de compartir su amor con el mundo. Esta misión tuvo sus raíces en la creación y se reiteró a lo largo de las Escrituras. Bueno, el enfoque de la lección de hoy es compartir la misión de Dios. Y comienza con un llamado, pero no termina ahí. Sin la acción de compartir, el llamado sería de poca utilidad. Porque en 1 Juan 4:8 describe a Dios como amor. Y en esa misma carta de Juan se afirma que aquellos que han sido testigos del amor de Dios compartirán ese amor con el mundo en general. Si lo que la gente comparte no es la demostración de amor, entonces no es parte de la misión de Dios y no debe compartirse. Y a continuación se presentan varios ejemplos de cómo compartir el amor de Dios, que pueden servir como guías en lo que significa compartir el amor de Dios hoy y con aquellos que nos rodean, especialmente que aún no han experimentado su amor en su plenitud. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. El versículo central o de memoria para hoy es hermoso. San Juan 13 nos dice así: Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Desde el comienzo, Abraham quiso que Dios lo utilizara para la misión. Y esta verdad se hace evidente, por ejemplo, en Génesis 18, cuando Dios le advirtió lo que sucedería con Sodoma y Gomorra. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, dice el libro de Amós, ¿verdad? Y en la realidad de Sodoma y Gomorra, su siervo, el profeta, era Abraham. Abraham estaba descansando durante el calor del día cuando vio a 3 viajeros. Mira lo que comenta aquí. Te recomiendo ese libro, Patriarcas y Profetas. Es maravilloso. Dice, Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. No obstante, Abraham pronto se comprometió personalmente con la misión de Dios. Su participación, según revela este capítulo, fue orar e interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Es decir, quería ver si, de alguna manera, esas personas, a pesar de ellas mismas, podrían salvarse. Y en cierto sentido, si la misión no consiste en eso, ¿en qué consiste, verdad? Es salvar a las personas. Y a lo largo de ese capítulo se revelan 3 grandes cualidades espirituales de Abraham: la hospitalidad, el amor y la oración. Cualidades que también pueden ser de gran ayuda para nosotros hoy en la misión y deben estar delante de nosotros todo el tiempo. Hablemos, por ejemplo, del don de la hospitalidad. Yo sé que no todos tienen este don para practicar, no todos podemos practicarlos, pero ¿qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Veamos en Génesis 18, 1 al 15, son varios versículos. Dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Y a este comportamiento era inusual, porque a esa hora del día en verano, cuando el sol está en su punto máximo en esa zona desértica, todo el mundo busca sombra y una brisa fresca. Pero quizás estaba Abraham soportando el calor para ayudar a alguien que pasara por el camino. Y mientras estaba allí, vio a 3 viajeros. Lo más probable era que acostumbrara a ofrecer hospitalidad a los forasteros. Por eso la iniciativa del encuentro fue de Abraham. En el texto dice que corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda. Es decir, y en este punto es importante, Abraham tomó la iniciativa de ir a su encuentro incluso antes de que ellos se acercaran a él. Permíteme que te traiga un poco de agua para que se laven los pies. Y además, recuéntense debajo de este árbol, siéntense aquí abajo, mientras traigo un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para eso han pasado cerca de su siervo, es lo que dijo Abraham. Amados, Abraham era consciente de su misión, que consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo. Como podemos ver en este incidente, su forma más inmediata de cumplir con la misión era mediante la hospitalidad hacia estos extranjeros que evidentemente acababan de aparecer en el horizonte. Bueno, aquí nos dice algo más el libro de Educación que comenta esto. Formaban su casa, o sea, la casa de Abraham, más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Doquiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Y cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Qué testimonio, ¿verdad? O sea que desde el principio este hombre comprendió que Dios lo había llamado a la misión
y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, sino para ser de bendición para quienes lo rodeaban y mediante su simiente, pues para el mundo. Pregunto, ¿qué principios del ejemplo de Abraham, de la hospitalidad de Abraham, puedes imitar con tu vida? Tal vez esta misma semana, tal vez hoy mismo. Veamos ahora, amados, cómo ejerció Abraham su gran cualidad de amar a todas las personas sin distinción de tribu, raza o pueblo. La segunda cualidad de Abraham que observamos en Génesis 18 era su amor por la gente, incluso por quienes él no conocía personalmente. Esta es una gran lección para nosotros, para cada uno de nosotros hoy. Porque los habitantes, escucha bien, de Sodoma y Gomorra eran pecadores, sus valores distaban sensiblemente de los de Abraham. Pero su corazón estaba lleno de amor por todos, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión. Y a continuación Dios revela a Abraham su decisión de aniquilar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Con gran humildad y reverencia, Abraham dirigió su petición a Dios. Y él dijo, lejos de ti de hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío, nunca hagas tal cosa. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Y mediante su amor, Abraham esperaba salvar a toda la gente de estas ciudades, no solamente a los justos. Con certeza, Abraham sabía cuán malvadas y perversas eran las personas que vivían allí. Yo pregunto, ¿quién sabe qué historias habrá oído sobre esa gente y sus prácticas? Y por lo que sabemos de ellos, según lo revela el capítulo siguiente, con la sórdida historia de Lot y la turba fuera de su casa, se trataba de gente muy malvada. Sin embargo, Abraham, dado que conocía personalmente el amor de Dios, intercedió en favor de ellos. Abraham sabía que los seres humanos siempre podían acudir a Dios con arrepentimiento. Y para Abraham, el hecho de salvar a los habitantes de estas ciudades les daría la oportunidad de arrepentirse. Al final, Abraham basó su petición en lo que él personalmente sabía acerca del amor de Dios por los seres humanos. Él mismo sentía un gran amor por los pecadores y sabía que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Pregunto, hermano y hermana, ¿por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? A veces son oraciones, dame, y te pido oraciones para mí, pero cuando comenzamos a interceder por otros, menos y menos vamos a orar por nosotros y más vamos a estar orando por los demás y veremos una vida de milagros. Dios nos va a usar como un canal de intercesión y de bendiciones para otros. Por eso hago la pregunta desde otro ángulo, ¿cómo puede ayudarnos la oración intercesora a crecer espiritualmente para que podamos experimentar más la realidad del amor de Dios por los pecadores? Sí, nos ayuda mucho. Y nunca es tarde para recomenzar. Pero Abraham también tenía un espíritu de oración. Él sabía lo que era la oración intercesora. Dice la palabra de Dios que comenzó a dialogar con Dios y a interceder. Algo similar a lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, o sea, tiene mucho poder. ¿Qué nos enseña esto acerca del poder que hay en Dios a través de la oración intercesora? Y quiero aclarar algo, hermanos, la oración en sí no es el poder. La oración es el medio, el poder está en Dios. Y cuando oramos nos conectamos con la fuente de todo poder. Ahora, lo que el diablo quiere hacer es cortar esa comunicación, ese hilo de comunicación con Dios. Y ahora el diálogo entre Abraham y Dios es un tipo, una representación de la oración intercesora. Y en este capítulo presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplicaba por ellos, en favor de ellos, es decir, actuaba en cierto modo como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Porque no es una tarea, hermanos, de lo que yo haga, sino lo que Dios hace. Es concederle a Dios el poder legal ante el universo en favor de aquellos por quienes oramos, el poder de la oración intercesora.
Y Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma a pesar de sus terribles prácticas. Sodoma y Gomorra, y también las ciudades cercanas. Por eso su oración era honesta y sincera. Ya había luchado contra algunos reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, después de la victoria de Abraham, Bera, el rey de Sodoma, vino el encuentro de Abraham con Melquisedec. Bera pidió que su pueblo regresara a sus hogares. Dame las personas y toma para ti la hacienda, le dijo. Esa es una indicación del amor de este rey por su pueblo, puesto que una de las grandes características de Abraham era el amor. Amó a los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos e intercedió por todo el pueblo. Dice aquí Ellen G. White, el libro Patriarcas y Profetas, página 135, el amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. ¿No debe ser esto un ejemplo para nosotros también? Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones, aún para gente que humanamente no merecía. Pero necesitaban un Salvador urgentemente, necesitaban el perdón, necesitaban una vida nueva. Y en cuanto Dios aceptó la primera petición, salvar las ciudades mientras vivieran allí 50 justos, Él continuó con su intercesión. Amados, nuestra misión no puede ser exitosa sin oración, la oración intercesora. Y después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Por ello yo acostumbro a orar por mis amigos, visitas durante el sermón, al finalizar el sermón, que no se vayan sin la bendición de Dios. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con las que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos, es el Espíritu Santo. Por eso en cualquier misión que estemos llevando en este momento a cabo, lo que estemos haciendo, debemos orar por cada persona de manera individual, nombre por nombre. Hay algunas iglesias donde juntan eslaboncitos con un papelito con el nombre y crean eslabones, cadenas largas y lo ponen toda la iglesia intercediendo nombre por nombre. Y como Dios contesta, es maravilloso. Una de ellas plantó 3 iglesias en un año por orar, interceder por los demás. Pregunto, ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros? ¿Y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Vamos a leer aquí Romanos capítulo 8, versículos 34, y luego Hebreos capítulo 7. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál fue el resultado del espíritu de hospitalidad, amor y oración de Abraham? Aquí lo encontramos. Mira lo que pasó. Génesis 19, del 1 al 29. Leer algunos versículos solamente. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades. Y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Bueno, aquí tenemos un pasaje que da la indicación interesante sobre la posición de Lot en la ciudad de Sodoma. Dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Bueno, ¿y quién era Lot? Esto significa que era un personaje importante en la ciudad. Ciertamente un funcionario público, porque sentarse a la puerta era un privilegio de funcionarios, de jueces y de reyes. Y Génesis 19 es casi un paralelo al capítulo 18 y a la historia de los ángeles con Abraham. Tanto Abraham como Lot se sentaban en una puerta o a la entrada. Tanto Abraham como Lot invitaban a extraños a descansar en su morada. Tanto Abraham como Lot preparaban alimentos
para sus visitantes. Pero por más que tuviera defectos, parece que Lot tenía algunas características buenas. No sabemos cuántas personas vivían en las ciudades de Sodoma y de Gomorra al momento de este relato, pero entre esos miles de personas, únicamente 4 abandonaron la ciudad y solo 3 se salvaron. Lo mismo ocurrió con el diluvio de los días de Noé en Génesis. No sabemos cuántos vivían en ese entonces, pero sabemos que la mayoría no se salvó. El pequeño número de habitantes de Sodoma que se salvó tiene inferencias para nuestra propia misión. Porque, sabes, no todos se salvarán, pero tu tarea y la mía es en dar el mensaje a todos. Nos gustaría, por supuesto, que todos aceptasen a Jesús y su plan de salvación, pero cada persona tiene el libre albedrío. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número posible de personas a decidirse por Jesús. Y mientras llevamos a cabo nuestra misión, Dios nos asiste por medio del Espíritu Santo, pero nunca irá en contra de la voluntad de nadie. El libre albedrío, la libre elección, significa que en última instancia, sin importar lo que hagamos o cuánto oremos, la salvación depende de la elección de cada uno, la respuesta al amor de Dios. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir con nuestra misión? A veces lleva tiempo, a veces lleva años. Un día comprenderemos. Dios conoce todo, Dios está en control de todo. Hagamos nuestra parte, Él se encargará del resto. Una de las principales cualidades de Abraham era su sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizaron por esta sumisión. Por ejemplo, su llamado. Abraham recibió un llamado desafiante del cielo. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y cuando oyó una voz del cielo, su primera reacción podría haber sido ignorarla, pensando que se trataba de una alucinación. O podría haber estado desafiando el mensaje, diciendo algo como, no quiero ir, no me gusta estar acá. Es probable que la descripción de la tierra que te mostraré le haya parecido extraña como destino. Salir sin saber a dónde iba, pero aceptó el llamado. Sometió su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Y resulta que más adelante surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham. Pero Abraham no era de pelear con su propia carne y sangre. Se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo. Y dice la Escritura que el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Cuando Dios le reveló a Abraham la suerte de estas 2 ciudades, Abraham, lleno de temor y a la vez con mucho amor por esa gente, trató de salvarlas. No temor a Dios, sino temor de Dios, respeto a Dios. Él quiso interceder por ellos al saber qué es lo que venía para ese pueblo, para esas ciudades. Dado que no había ni 10 personas justas en ellas, las ciudades fueron destruidas. Pero Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión a la voluntad en todas las circunstancias. Lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Así que aquí van mis desafíos para esta semana. En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Guatemala, Buenos Aires, Lima, San Pablo. Hermanos, tremendos desafíos. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. Busca la manera de ponerte en contacto con alguien que está pasando por una situación similar, difícil, igual que la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pida a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Y verás cómo el Espíritu de Dios comienza a actuar. Si bien, amados, los líderes de la iglesia a menudo intentan motivar a las personas para la misión, es crucial reconocer que hay algunas cosas simples que cada uno de nosotros podemos hacer para evaluarnos a nosotros mismos y a la capacidad de nuestras iglesias locales para compartir la misión de Dios. Estas cosas simples, cuando se hacen intencionalmente,
pueden transformarnos radicalmente para adoptar una postura de humildad y hacer cambios en la iglesia que nos lleven a centrarnos más en las necesidades del mundo en general. Tengo un documento que se llama Proyectos de Bondad, más de 270 ideas de cosas que podemos hacer siguiendo el método de Cristo, de cómo hacernos amigos de la gente, para luego contarles el resto de la historia. Individualmente, periódicamente debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. Y este acto requiere una inmensa cantidad de honestidad con uno mismo, ¿verdad? Con las que todos luchamos con regularidad. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿he experimentado el amor de Dios últimamente? Si no lo he hecho, ¿por qué no? Si es así, entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿He compartido este amor que estoy experimentando con el resto del mundo? Estas sencillas preguntas, cuando se formulan genuinamente, pueden resultar muy reveladoras. Corporativamente, la iglesia puede hacer las mismas preguntas. ¿Es la iglesia un lugar donde la comunidad experimenta a Dios? Y si Dios se experimenta en la comunidad, ¿la iglesia comparte esa realidad con la sociedad más amplia que la rodea? Amados, una vez que la iglesia hace un balance de la situación, puede hacer planes de seguimiento para avanzar hacia experimentar a Dios de nuevas maneras o tomar activamente lo que han experimentado y compartirlo con la comunidad en general. Es esencial recordar periódicamente a través de sermones, historias para niños, libros y artículos las necesidades del mundo. Así como Jesús hizo con sus discípulos, Dios lo hace hoy con nosotros. Dios quiere que seamos ciudadanos globales, que pensemos más allá de nuestras propias necesidades, que vayamos más allá del complejo de cercanía. Debemos desear que el amor de Dios sea compartido con toda la humanidad y deberíamos buscar activamente formas de hacerlo posible. Para algunos, esta verdad significa desviar algunos de sus recursos financieros hacia una misión intencional. Para otros, esta verdad significa abrirse a un llamado de Dios que posiblemente implique mudarse a una nueva ubicación, ya sea en su mismo país o en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros que compartamos nuestras historias y nuestros talentos con personas que necesitan desesperadamente ver una demostración del amor de Dios. No importa lo que Dios te esté llamando a hacer. Recuerda que debes permanecer abierto, dispuesto a ser bendecido mientras compartes lo que Dios te presenta para hacer y pone delante de ti. Bueno, finalizo con estas dos citas inspiradas de mi autora favorita y luego algunas preguntas de reflexión. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor nuestro hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el mismo espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor de un pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Y al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que solo la bondad infinita podía concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermosas citas, ¿verdad?, que nos dan más luz sobre este tema. Por eso, ¿qué otros ejemplos te vienen a la mente de personas que están en la Escritura que nos muestran que alguien cumplió su llamado a la misión? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Podemos decir que fue exitoso?
terminó con la cabeza cortada. ¿Consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra fue un éxito o fue un fracaso? ¿Unos poquitos nomás respondieron? Amigo y amiga, los resultados dejémoselo a Dios. Hagamos lo que el Señor nos pide. Él se va a encargar. Estamos en un gran conflicto universal y nuestra tarea es ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias porque Tú nos sigues llamando a ser canales de bendiciones para otros. Perdónanos si hasta aquí hemos tenido tal vez un complejo de cercanía, solamente lo de aquí, lo nuestro, lo mío. Queremos extendernos más allá. Queremos ver en cada persona que nos rodea un candidato para el reino de los cielos. Queremos orar específicamente, interceder por ellos, ser amorosos, bondadosos, ser hospitalarios. Ayúdanos esta misma semana a practicar esto, aun con personas que no merecen, tal vez no nos agradezcan. Podemos hacer el bien por el bien mismo. Danos esa fe, esa entereza para hacer lo que tú harías en nuestro lugar. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Costa, no solamente por la dulzura con que nos habla, sino también por la paciencia y el amor con el que nos enseña. Amado hermano, hemos llegado al cierre de esta escuela sabática, pero siempre le invitamos para que continúe con el culto divino que viene a continuación y también a que nos espere en la misma hora el próximo sábado a través de este medio. ¿Qué le parece si le agradecemos a nuestro Dios con una palabra de oración? Querido Padre, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos siempre formar parte de tu misión. Bendice nuestras vidas, sana nuestras dolencias, quita nuestras aflicciones y permítenos pronto estar en el reino de los cielos al lado tuyo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la escuela sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.